tumbas espantosas, asesinatos insidiosos y encantamientos demoníacos. Hoy nos gustaría echar un vistazo a algunos misterios aterradores que yacen latentes en el Vaticano. ¿Tiene alguna idea de los misterios que los estados pontificios podrían estar ocultando al público mundial? Escríbanos sus conjeturas en los comentarios a continuación y descubra de inmediato si tenía razón. Ya nos diste un me gusta y una suscripción y activaste la campanita, ¿verdad? Entonces, quédate hasta el final para escuchar sobre un artefacto perdido que no creerás que el Vaticano está ocultando. Sumerjámonos en los espeluznantes abismos del Vaticano. Juan Pablo I. El 26 de agosto de 1978, Juan Pablo I, cuyo verdadero nombre era Albino Luciani, fue elegido papa. 33 días después, ya no vivía. Hasta el día de hoy, circulan las teorías de conspiración más salvajes sobre la muerte inesperada del líder de la Iglesia Católica Romana. Oficialmente, el cuerpo fue descubierto en la madrugada del 29 de septiembre, sonriendo y sentado en la cama. Un coágulo de sangre o un ataque al corazón se discuten como posibles causas de muerte, pero el hecho de que el Vaticano se negara a realizar una autopsia del cuerpo sigue siendo un gran misterio. Así es que algunas personas sospechan un ataque insidioso detrás de la muerte de Juan Pablo I. Supuestamente pretendía dar a conocer las actividades corruptas del Banco del Vaticano, razón por la cual fue envenenado sin más preámbulos. Sin embargo, según ciertos círculos, los jesuitas, los masones e incluso los extraterrestres también podrían haber estado involucrados en el asesinato del Papa. Se dice que los ovnis fueron avistados sobre Roma inmediatamente antes. Necrópolis del Vaticano. Escondida debajo de lo que probablemente sea la basílica más famosa del mundo, la Basílica de San Pedro, se encuentra una espeluznante ciudad de los muertos. Mientras que los frescos y las obras de arte más fascinantes brillan sobre la tierra, innumerables huesos de la época romana descansan en las profundidades. Dado que según las leyes de la época estaban prohibido enterrar a los muertos dentro de las murallas de la ciudad, los restos debían ser enterrados en la ladera sur de la llamada Colina del Vaticano. Según una antigua tradición, el apóstol Pedro también fue enterrado en la misma necrópolis después de su martirio. Una serie de excavaciones comenzaron en la década de 1940 para localizar el lugar sagrado del entierro, y de hecho, después de que los investigadores descubrieron algunos mausoleos, también se encontraron con la supuesta tumba de Pedro en forma de campo P. Sin embargo, no se encontraron allí restos del apóstol bíblico. Al respecto, la arqueóloga Margherita Guarducci sugirió que los huesos encontrados a una abertura cercana se atribuyen a Pedro. En consecuencia, los huesos del compañero de Jesús fueron alojados allí durante la construcción de la Basílica de Constantino. Hoy en día, los visitantes pueden ver la necrópolis del Vaticano y la tumba de Pedro, aunque se requiere un permiso o registro oficial para poder hacerlo. Huesos controvertidos. Llegados a este punto, hablemos más de los huesos de San Pedro. De hecho, todavía hoy se debate acaloradamente si realmente estamos ante los restos mortales del apóstol y primer papa de la historia. Cuando se descubrieron los huesos mencionados en 1942, incluso se pensó que eran partes del esqueleto de un perro y rápidamente se colocaron en una caja de zapatos. Una coincidencia de tejido con una reliquia de calavera que también se atribuye a Pedro pareció resolver el asunto de una vez por todas. Sin embargo, las historias enfatizan que el apóstol probablemente nunca estuvo en Roma y, en consecuencia, tampoco pudo ser ejecutado y enterrado allí. A pesar de toda la evidencia que faltaba, el Papa Francisco decidió hacer una verdadera explosión en 2013. Hizo que los restos mortales se presentaran al público por primera vez y así hizo una declaración clara. Gran Grimorio. El Gran Grimorio es uno de los libros de magia más siniestros de la historia, escrito en algún momento entre 1421 y 1522 por un tal Antonio Benitiana del Rabina. Toda la obra se divide en 2 libros. En la primera sección, el lector aprende cómo convocar criaturas demoníacas y cómo hacer que las criaturas convocadas sean dóciles. La segunda parte revela cómo es posible hacer un pacto con Lucifer y vender su alma al diablo. Además, el Gran Grimorio contiene una serie de hechizos útiles. Con la ayuda de las fórmulas, debería ser posible volverse invisible, hablar con los espíritus, ganar en los juegos de azar y ganar el corazón de una chica amada. Se dice que este conocimiento de magia negra se basa en los registros legendarios del rey Salomón, pero ¿qué tiene que ver tal escritura con el Vaticano?
Bueno, según algunos rumores, una copia original del Gran Grimorio se guardará en los archivos secretos del Vaticano. Los papas cautivos. En el verano de 1870, las tropas italianas comenzaron a conquistar la ciudad del Vaticano sin encontrar resistencia significativa. Finalmente, después de que toda Roma quedó bajo control, los papas se vieron obligados a permanecer dentro de los límites de los pequeños estados pontificios durante las próximas décadas. Aunque los jefes de las iglesias continuaron teniendo su sede en el Vaticano después de la llamada resurrección del Estado italiano, no reconocieron ni las leyes dictadas por el gobierno italiano para el Vaticano, ni la Nueva Italia. Por lo tanto, se rechazó categóricamente la cooperación diplomática con los nuevos gobernantes. Mientras tanto, el Papa Pío IX y su sucesor, León XIII y Pío X, fueron considerados prisioneros en el Vaticano. Esto solo cambió en 1922, cuando Pío XI negoció un tratado con el gobierno fascista reconociendo la independencia política y estatal del Vaticano. Lucifer. Algunas personas están convencidas de que la prueba de la existencia del diablo yace latente en las bóvedas cerradas del Vaticano. Además, se dice que toda la Iglesia Católica está controlada por el mismo Lucifer. Si la Iglesia es realmente nada más que un títere del diablo, es algo que otros deben decidir. Lo que es indiscutible, sin embargo, es que una iglesia en realidad tiene un demonio dentro. La iglesia de la Santísima Trinidad en Marylebone, Westminster. Así que aquí hay una estatuilla aterradora de Lucifer, hecha por un artista local llamado Paul Fryer. Afortunadamente no hay temor de que el demonio alado, que se ha enredado en una especie de cables, perturbe los servicios públicos. Estos no se han realizado en la iglesia de la Santísima Trinidad durante muchas décadas. La resurrección. Hablando de esculturas espeluznantes, la Resurrezione del escultor italiano Pericle Fassini es igualmente abrumadora y aterradora. Instalada en la sala de audiencias papales en el Vaticano, la obra de arte de 20 metros de ancho y 7 metros de alto muestra la resurrección de Jesús, no de una simple tumba, sino del enorme cráter de una explosión nuclear. Fassini tardó 7 años en hacer la figura de bronce y latón de 40 toneladas. Sudario de Turín. La sábana santa de Turín es una tela de lino de aproximadamente 4,3 metros de largo y 1,1 metros de ancho, que se supone que nos muestra la impresión del cuerpo completo de Jesucristo. Esta es la tela que supuestamente cubría el cuerpo de Jesús después de que fue crucificado y colocado en una tumba. Mencionado por primera vez en 1354, el sudario se ha convertido rápidamente en uno de los artefactos religiosos más legendarios del mundo, pero los verdaderos orígenes de esta famosa reliquia están más que discutidos. En consecuencia, la datación por radiocarbono realizada en 1988 sugirió fuertemente que la tela no se fabricó hasta la Edad Media. Sin embargo, la historiadora del Vaticano Barbara Frail llamó la atención en noviembre de 2009 cuando afirmó haber descubierto un texto casi invisible en la sábana santa de Turín. Pero eso no es todo. Se dice que incluso logró descifrar y traducir la inscripción secreta. Escrito en griego, hebreo y latín, el texto nombraría tanto a Jesús de Nazaret como al emperador romano Tiberio. Entonces, ¿la sábana santa de Turín encarna algo así como el auténtico certificado de defunción de Jesucristo? ¿O el Hijo de Dios en verdad nunca entró en contacto con la tela? ¿Qué opinas? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios a continuación. Passetto di Borgio. A primera vista, el Passetto di Borgio parece un muro perfectamente ordinario de la Edad Media, pero lo que el observador ignorante no sospecha es que un túnel oculto acecha dentro del edificio que conduce desde el Vaticano hasta el Castel Sant'Angelo. El pasaje secreto se abrió en 1277 a instancias del Papa Nicolás III, y de hecho, algunos papas lo usaron en el pasado para escapar. Este fue también el caso durante el llamado Sacco di Roma. En aquel entonces, en 1527, una alianza de soldados alemanes, españoles e italianos atacó Roma. Mientras gran parte de la guardia suiza intentaba defenderse de los atacantes en la plaza de San Pedro, el Papa Clement VII pudo ir en secreto al Passetto di Borgio y llegar al Castel Sant'Angelo, que era difícil de conquistar. Sin embargo, la fuga exitosa del Papa tuvo un precio sangriento. Los 147 guardias suizos que se quedaron atrás para cubrir la retirada del Papa perdieron la vida. Ayudando a los nazis a escapar.
Después de la caída de la Alemania nazi, muchos miembros de alto rango del régimen nazi y de las SS intentaron salir del país lo más rápido posible. Los fugitivos eligieron rutas especiales que los círculos de inteligencia estadounidenses llamaron líneas de rata. Sin embargo, los caminos utilizados tenían otro apodo, a saber, rutas de monasterio. Esto se debe a que el Vaticano y la Iglesia Católica probablemente estuvieron profundamente involucrados en ayudar a los nazis a escapar. Sin embargo, tanto los hechos como la cuestión de la culpabilidad siguen siendo opacos y no esclarecidos al día de hoy. Lo que sí sabemos es que Alois Karl Udall, a quien ordenó el Papa Pío XII, se le otorgaron grandes poderes para llevar a cabo las deportaciones. Sin embargo, no podemos decir si el líder de la iglesia realmente sabía en ese momento quién se beneficiaría exactamente de la ayuda para escapar. Sin embargo, muchos creen que el Vaticano simpatizaba con los nazis y los fascistas en ese momento y jugó un papel decisivo en la organización de las filas de ratas. Conocimiento del Holocausto. Como si la participación en las fugas nazis no fuera lo suficientemente espeluznante, los descubrimientos recientes de documentos en el Vaticano muestran que el entonces Papa Pío XII también estaba mucho más informado sobre el Holocausto de lo que se suponía anteriormente. Se dice que el representante de Dios en la Tierra recibió personalmente los documentos pertinentes el 27 de septiembre de 1942. En detalle, se trataba de información sobre los asesinatos en masa en el gueto de Varsovia y la deportación de cientos de miles de judíos a campos de concentración. En la última instancia, el informe decía que prácticamente no quedaban judíos vivos en el este de Polonia y las partes ocupadas de Rusia, aunque el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, había pedido al Papa que hiciera una declaración personal. Pío XII permaneció en silencio. El Vaticano dijo en un comunicado que primero querían estar seguros de la veracidad de los informes. Después de todo, los judíos tienden a exagerar con facilidad. El Sínodo del Cadáver. En 897, el Papa Formoso fue condenado por un tribunal. Como resultado, todos los actos oficiales del ex jefe de la Iglesia y su consagración donada fueron declarados nulos. A pesar de este duro castigo, el acusado mantuvo una cara seria, lo que se debió principalmente al hecho de que ya estaba muerto para entonces. Increíble pero cierto. El Papa Esteban VI estaba tan ansioso por llevar a juicio a su predecesor que exhumó su cadáver en descomposición, lo vistió con una túnica y lo colocó en el trono. Particularmente extraño, durante el juicio, Estefan incluso gritó con vehemencia al cadáver todo el tiempo. Después del pronunciamiento del veredicto, que ya había sido decidido desde el principio, Formosus fue enterrado primero en el cementerio de extranjeros en Roma, pero luego fue desenterrado nuevamente y arrojado al río Tíber. Sin embargo, un monje afirmó más tarde que sacó en secreto al expapa del agua y lo enterró nuevamente. ¿Y el Papa Esteban? Bueno, en realidad no podía estar contento con el proceso ganado por mucho tiempo. Unos meses después del sínodo mortuorio, fue derrocado, encarcelado y estrangulado. Obelisco Vaticano. El famoso obelisco que adorna la plaza de San Pedro frente a la Basílica de San Pedro en Roma es nada menos que un antiguo bien robado. Realizado originalmente en el Antiguo Egipto, el imperio faraónico fue conquistado por los romanos alrededor del año 30 a.C. Como resultado, el monumento se completó a instancias del emperador Augusto y luego se erigió en la Plaza del Foro. Allí conmemoró la victoria romana sobre Egipto hasta el año 37 después de Cristo, antes de que el emperador Calígula hiciera trasladar el edificio a Roma. En el transcurso de un enorme esfuerzo en el que participaron unas 20,000 personas, el obelisco llegó a su destino previsto, donde soportó varios incendios severos y violentos terremotos en los siglos siguientes. A finales del siglo XVI, el Papa Sixto V decidió que el botín de guerra debía trasladarse de la colina del Vaticano a la Plaza de San Pedro. Para implementar el proyecto de la mejor manera posible, se convocó un concurso oficial en el que participaron alrededor de 500 matemáticos, arquitectos e ingenieros. Al final, Domenico Fontana fue el que más convenció con su idea. Con la ayuda de una enorme construcción de madera, 900 hombres, 150 caballos y 47 cabrestantes, se pudo cubrir con éxito la distancia de unos 260 metros hasta la nueva ubicación. ¿Qué punto del video de hoy te interesó más? Esperamos ver tus comentarios ya. Danos un me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.